La mayoría de los cristianos cree que el asunto de la salvación es algo simple, de fácil comprensión. La verdad es que es una ciencia que requiere profundo estudio. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Su comprensión es del interés, no solo de nuestro mundo, sino de todo el universo. Primera de Corintios 4:9. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Los sabios del Antiguo Testamento no lo comprendieron a cabalidad, pero es nuestro privilegio y responsabilidad conocerlo. Lucas 10:24. Muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Es nuestra responsabilidad no solo conocer la teología de la salvación, sino cuidar de ella. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que debemos reconocer es que la salvación solo es posible gracias a 4 elementos: la gracia de Dios, la sangre de Cristo, la fe y las obras del creyente. Si falta uno solo de esos elementos, no hay salvación. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Santiago 1:4. Que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. La fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios, el amor de Dios por sus hijos caídos. Efesios 2:4-5. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La gracia es el amor de Dios que otorga perdón y reconciliación gratuitamente, pero la gracia por sí sola no es suficiente para realizar la salvación del pecador. Es que el pecador ha infringido la ley de Dios y la justicia divina demanda como castigo su muerte. La gracia se vuelve eficiente proveyendo un sustituto que muera en lugar del pecador, pagando con su sangre su deuda y dejándolo en libertad para volver a la comunión con Dios. La sangre de Cristo es el precio de nuestra salvación. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 2:2. Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Cristo murió por toda la humanidad, pero no todos se van a salvar. La oferta de Dios requiere la respuesta del pecador, la respuesta de fe que cree en Dios, en su palabra, la Biblia. Fe en Jesucristo que permite que Él entre en la vida del pecador, realizando desde su interior la salvación. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Primera de Pedro 1:7-9. Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero la fe salvadora no es simple creencia. Para no ser fe falsa, necesita ser evidenciada por las obras que la demuestren. Santiago 2:17-26. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe se perfeccionó por las obras. El hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debe quedar claro que no somos salvos por obras,
Somos salvos para hacer buenas obras. Las obras demuestran que somos salvos. Efesios 2, 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. La teología de la salvación nos enseña que ésta se realiza en tres procesos: la justificación, la santificación y la redención. El pecador no tiene que realizar estos procesos, ni puede hacerlo, solo tiene que entregarse a Cristo y es Cristo el que los realiza en el pecador. 1 Corintios 1:30. Ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. La salvación nos libera del pecado. La justificación nos libera de la culpa del pecado. Cristo llevó nuestra culpa en la cruz para que nosotros pudiéramos llevar su justicia en nuestro ser. Mateo 1:21. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hechos 13, 38 al 39. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En él es justificado todo aquel que cree. El proceso de justificación comienza en cada ser humano en el momento en que éste acepta el sacrificio de Cristo en su favor. En ese momento, en un solo instante, todos sus pecados son impuestos sobre la cruz de Cristo y toda la justicia de Cristo es impuesta sobre el pecador convertido. El pecador convertido volverá a pecar muchas veces, pero cada vez que vuelve a Cristo arrepentido, se repite el proceso de justificación, dejándolo limpio de nuevo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y él es la propiciación por nuestros pecados. Aunque la justificación nos libera de la culpa del pecado, todavía el pecado tiene poder en nosotros porque está en nuestra naturaleza carnal. Romanos 7, 20, 25. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. El siguiente proceso de la salvación es el de la santificación. El Espíritu Santo nos libera del poder del pecado. Trabaja en nuestro interior desarrollando nuestra naturaleza espiritual. Romanos 6:22. Ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y es indispensable desarrollar la santidad, porque sin ella no podremos ser salvos. Hebreos 12, 14. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la justificación, Jesús perdona nuestros pecados, nos libra de la culpa. En la santificación nos limpia, nos libra del poder del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La santificación es la obra que Jesús realiza dentro de nosotros para cambiar nuestras inclinaciones. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Romanos 6:14. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes. Esta es una obra gradual, paso a paso, que dura toda la vida. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En este mundo con Cristo somos liberados de la culpa y el poder del pecado, pero todavía tenemos que soportar la presencia del pecado, y ésta se vuelve cada vez más horrible en la medida que crecemos en santidad. Pero tenemos la promesa de que seremos también liberados de ella. Segunda de Pedro 3:13.
Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Primera Tesalonicenses 4:17. Seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Querido amigo y hermano, toma conciencia de que la salvación no es ni de fácil comprensión ni de fácil realización. Requiere un esfuerzo de tu parte. Las congregaciones están llenas de personas que han tomado un curso básico de doctrinas prebautismales y el proceso de conversión se ha detenido y viven confiados creyendo que serán salvos solo por su filiación religiosa. Ninguno de los tres procesos es algo intelectual, sino experiencias espirituales, por lo que no debes conformarte con saber, debes vivir la experiencia. Pide humildemente la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros oramos por ti. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.